el asesinato de Charlie Kirk. ¿Se pondrá aún más explosivo? ¿Es posible que detrás de ese asesinato hubiera en realidad brujas y brujería? Incluso Jezabel, incluso un espíritu antiguo. ¿Y qué tiene que ver esto con el presidente Trump y el futuro? ¿Es todo parte de un antiguo misterio, un patrón que se repite ante nuestros ojos ahora mismo? Esto es lo que voy a revelar. Soy Jonathan Cahn. ¿Qué podría tener que ver una antigua reina del Medio Oriente con el asesinato de Charlie Kirk? ¿Y tenemos pruebas de que realmente hubo brujas y la práctica de la brujería detrás del asesinato? Va a ser explosivo. Primero, si no estás recibiendo estos mensajes míos, asegúrate de suscribirte. 2 días antes del asesinato de Charlie Kirk, el 8 de septiembre, una organización publicó un artículo. En el artículo, la mujer que lo escribió y que representaba a la organización revela y presume que en realidad pagó a brujas para lanzar un hechizo, una maldición, sobre la vida de Charlie Kirk. La autora escribe que sería, cito, poco ético, cito, dejar que siga hablando. En otras palabras, tendría que ser silenciado. Charlie Kirk sería abatido en el acto de hablar en una conversación. El artículo afirma que la mujer buscó brujas bajo el título de maldecir enemigo. Así que la mujer encontró a sus brujas. Las brujas le preguntaron y ella les proporcionó la fecha de nacimiento de Charlie Kirk para que la maldición fuera efectiva. La bruja lanzó el hechizo, una maldición sobre su vida. La bruja le dijo entonces, cito, acabo de completar tu hechizo y fue exitoso. Luego le dijo que vería resultados en unas pocas semanas. La mujer se acercó a más de una bruja, aparentemente para la imposición de la maldición. Una de las brujas, a quien la escritora llama sacerdotisa. Ella lanzó una maldición sobre Charlie Kirk y le mostró el elemento del ritual. ¿Qué implicaba? Le mostró que implicaba una fotografía de Charlie Kirk prendida en fuego. La mujer vio la fotografía, llamas con sus bordes curvándose hacia adentro, envolviendo el rostro de Charlie Kirk. La bruja le dijo entonces a la autora, confía en lo invisible. El artículo de la mujer emplea el encabezado, ella pone, en las brujas confiamos. Ahora Charlie Kirk habló de Dios y en Dios confiamos. Así que el artículo está librando una guerra incluso contra eso. En el artículo que apareció 2 días antes de que Charlie Kirk entrara en la Universidad de Utah Valley, la autora escribe específicamente sobre ese próximo evento en la Universidad de Utah. Ella lo cita en el artículo sobre el hechizo que le lanzaron. Y se pregunta si los hechizos de la bruja estaban afectando a la gente allí. Para ir contra Charlie Kirk, uno de los hechizos es hacer que la gente vaya contra él. Al final del artículo, ella pregunta si sus maldiciones funcionaron. Luego ella responde, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. 2 días después de que escribió esas palabras, o de que se publicaran, Charlie Kirk fue asesinado en la Universidad de Utah Valley. Ahora no, el lado oscuro no puede hacer nada. Los espíritus no pueden hacerlo a menos que Dios lo permita para sus propósitos. Y Dios es mucho más fuerte y mucho más grande. Y si estás en Dios, no debes temer a tales cosas. No temeré ningún mal. Pero la gente malvada puede hacer el mal. Y el reino de la brujería está unido al reino de lo demoníaco. La Biblia habla de brujería y espíritus familiares. La bruja le dijo a la mujer, confía en lo invisible, refiriéndose a las fuerzas o espíritus invisibles. Las fuerzas invisibles son en este caso llamadas demonios, y en hebreo se llaman los shedim. Y en griego, en el Nuevo Testamento, shedim se tradujo a la palabra griega daimonia, de la cual obtenemos la palabra demonio. Ahora, los espíritus demoníacos son invisibles, pero pueden influir en lo visible, y pueden usar vasijas humanas para llevar a cabo sus propósitos. Aquellos que se entregan a la oscuridad y al odio pueden convertirse en instrumentos o anfitriones para llevar a cabo la voluntad de un espíritu demoníaco. Las personas endemoniadas aparecen en la Biblia y en eso vemos que están inclinadas hacia la destrucción y la autodestrucción.
Y en nuestro tiempo, si pueden conseguir armas como rifles o pueden traer destrucción, eso estuvo vinculado al asesinato de Charlie Kirk. Fui guiado a publicar un mensaje 24 horas antes de ese evento en Utah. Un mensaje sobre tiroteos demoníacos, como el tiroteo en Minneapolis. Y para revelar las conexiones y señales muy reales de lo demoníaco, incluso la posesión, comenzando con el hecho de que el tirador allí abrió fuego contra una iglesia, niños en oración. Pero hubo más. El tirador tenía un cuerpo de blanco de tiro con el rostro de Jesús en él. Escribió en su portamuniciones, ¿dónde está tu Dios? Entré en detalles en el otro vídeo. Pero dibujó una imagen de sí mismo con el arma atada a su cuerpo y de un demonio hablándole y ordenándole cometer el acto de destrucción. Las huellas dactilares de lo demoníaco también estaban en el asesinato de Charlie Kirk. La última pregunta que Charlie Kirk escuchó, o el seguimiento, estaba conectada a un tiroteo demoníaco, particularmente el tiroteo en Minneapolis. Y fue justo cuando se disponía a responderla esa pregunta sobre un tiroteo liderado por demonios contra una iglesia, que comenzó otro tiroteo demoníaco y se disparó la bala que le quitó la vida. Y sus últimas palabras, las últimas palabras de Charlie Kirk en la tierra, fueron la palabra violencia. Y así como los otros tiradores se burlaron de las víctimas poniendo eso en la munición, también lo hizo el tirador de Charlie Kirk en la munición, con frases de burla. Así que tenemos brujas, lanzamiento de hechizos y maldiciones de destrucción contra la vida de Charlie Kirk, y el tiroteo demoníaco de alguien que defendía a Jesús. Pero hay incluso más. Jezabel, ¿qué tiene que ver eso? Voy a revelar eso en un momento, pero el asunto es el momento. No fue solo la publicación de ese mensaje antes de que ocurriera ese tiroteo demoníaco, sino que en los días previos al asesinato se lanzó el libro El Avatar. Ahora, no digo que sepa cómo sucede todo esto. Esto es Dios. Y el Avatar tiene todo que ver con lo que pasó porque descorre el velo hacia las realidades espirituales, las fuerzas detrás de todo lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo y la guerra espiritual en nuestra nación que ahora presenciamos. Y las entidades que se están moviendo en el escenario político estadounidense, el escenario cultural, como en el asesinato de Charlie Kirk, y un misterio que determina quién subirá y caerá en el escenario nacional. Está en el libro, habla específicamente de asesinatos y de aquellos que sirven como, en efecto, avatares de entidades espirituales. Y habla específicamente de brujas lanzando maldiciones sobre líderes estadounidenses en el libro. Y habla de Jezabel. Jezabel habla de un antiguo misterio de reyes y reinas, cada uno de los reyes y reinas guardando el misterio de un líder estadounidense específico en nuestro escenario desde Joe Biden, el misterio de Joe Biden, el misterio de Obama, de Hillary Clinton, Bill Clinton, Donald Trump. Y de esas figuras antiguas es Jezabel. ¿Qué podría tener que ver Jezabel con el asesinato de Charlie Kirk? La Escritura dice que Jezabel, esta antigua reina, estaba conectada con la brujería. Dice que sus hechicerías son muchas en la tierra. Jezabel practicaba la brujería. Ahora, la palabra hebrea usada en esa escritura para hablar de su brujería es la palabra hebrea keshef, que viene de una raíz, que habla de susurrar, en el sentido de lanzar hechizos o una maldición sobre alguien. Y hubo el lanzamiento de un hechizo y una maldición sobre Charlie Kirk. Entonces, ¿quién fue el que pagó a las brujas para lanzar una maldición sobre Charlie Kirk? ¿Cuál era el nombre de esa organización que esa mujer representaba? Su nombre era Jezabel. Jezabel, así como la antigua Jezabel, habría lanzado sus maldiciones contra quienes defendían a Dios y contra su agenda. Esta Jezabel lanzó sus maldiciones contra uno que defendía a Dios y contra una agenda de oscuridad. Jezabel es una organización feminista radical y antidios. Cuando la mujer de Jezabel pagó a las brujas para lanzar la maldición sobre Charlie Kirk, no tenía idea de que en realidad se estaba conectando. En realidad estaba repitiendo el modelo antiguo porque Jezabel estaba conectada con la brujería. Ahora, en el reino físico, capturaron al tirador. Pero en el reino espiritual, detrás del asesinato de Charlie Kirk, estaba Jezabel y las brujas. Ahora esa organización es solo una manifestación de este misterio, o entidad que opera y se mueve a través de nuestra cultura. Y está conectada al reino demoníaco. Eso es lo que expongo en el Avatar, una de las cosas. Ahora, vayamos más profundo. ¿Qué hizo exactamente Jezabel en la Biblia? Jezabel se entregó a la violencia.
Ella luchó contra quienes defendían los valores bíblicos o tradicionales en Israel y contra su agenda. El más famoso de ellos fue el profeta Elías. Así que ella buscó cazarlo y asesinarlo. Entonces, ¿qué presenciamos el 10 de septiembre en Utah? El asesinato de una de las personas más prominentes en Estados Unidos que defiende a Dios, los valores bíblicos o tradicionales, y se opone a una agenda antibíblica. Así que tenía que ser derribado, tenía que ser asesinado. Y antes de que sucediera, fue aquello llamado Jezabel, quien trabajó con brujas para lanzar la maldición. Ahora la mujer de Jezabel que pagó a las brujas pudo haber pensado que era algo divertido, pero no se juega con ese reino. El reino de la brujería está conectado al reino de lo demoníaco. La brujería abre la puerta a las fuerzas demoníacas, y las fuerzas demoníacas usarán a quien esté dispuesto, sea capaz y esté listo. La antigua Jezabel se jactó públicamente de que le quitaría la vida a los profetas, a Elías. Y la Jezabel moderna publicó en redes la maldición lanzada sobre un hombre justo de hoy que defendía a Dios, Charlie Kirk, y 2 días después fue asesinado. Vayamos aún más profundo. Uno de los dioses o principados que Jezabel adoraba era la diosa, que en la Biblia se llama Astoret. Ahora, en el Avatar, la diosa es expuesta como Ishtar. Y así lo que también se expone es que cualquier cultura o nación que se vacíe de Dios y de su espíritu y de su verdad y de su palabra, otros espíritus entrarán. Bueno, este es uno de los que identifiqué que ha entrado. A medida que hemos vaciado nuestra cultura de Dios, el espíritu de Ishtar ha regresado. ¿Quién es Ishtar? La diosa de la inmoralidad sexual, la diosa de la pornografía, la diosa que confunde el género, fusiona lo masculino y lo femenino. Está escrito en sus inscripciones antiguas. Ella dice, soy una mujer, soy un hombre. Dice en sus himnos nuestra alabanza. Dice que ella convierte a un hombre en mujer y convierte a una mujer en hombre. La diosa es incluso de la transformación quirúrgica de hombres en mujeres. Ahora Ishtar no solo era la diosa de la inmoralidad sexual y la confusión de género, sino que también era violenta y buscaba destruir a quienes se oponían a ella. Y esto coincide con la última pregunta que le hicieron a Charlie Kirk y el seguimiento vinculado a ella que buscó responder en el momento en que fue abatido. La pregunta no era solo sobre un tiroteo demoníaco, sino sobre el tema de la confusión de género ligada al tiroteo demoníaco. Hombres buscando ser mujeres o mujeres buscando ser hombres. En Minnesota, fue un hombre buscando ser mujer quien disparó contra niños en una iglesia. Ishtar, la destructora. En Nashville, en ese tiroteo, una mujer buscando ser hombre disparó contra niños en una escuela cristiana. De nuevo, la destructora Ishtar. Y resulta que el tirador demoníaco que asesinó a un cristiano, Charlie Kirk, en el momento en que se hacía y respondía esa pregunta, no solo estaba adoctrinado en la ideología de izquierda, sino que tenía una relación con un hombre que buscaba ser mujer y quien supuestamente lo radicalizó y supuestamente odiaba a los cristianos y conservadores. Ishtar, la destructora. Ahora Charlie Kirk era uno de los aliados más importantes detrás del presidente Trump y su regreso a la Casa Blanca. Ahora, Trump también aparece en el Avatar. Hay un misterio detrás de él que se remonta a un antiguo rey. Y Jezabel era enemiga de ese antiguo rey. Ese es el misterio de Trump. Y las brujas de la antigüedad eran enemigas de ese rey, que es de nuevo el modelo de Donald Trump. Y la cosa es que, ya saben, antes de que esto pasara, y cuando fui guiado a escribir en el Avatar, escribí sobre las brujas lanzando hechizos contra Donald Trump. Pero no hace mucho salió un artículo, y creo que más de uno, señalando que las brujas que lanzaban sus hechizos contra Donald Trump decían que sus hechizos no funcionaban. Una de las brujas dijo, tiene algún tipo de escudo puesto. Y una notó que creían que el escudo eran las oraciones de los cristianos. Ahora, si los hechizos contra Charlie Kirk estaban ligados a su asesinato, ¿qué hay de Donald Trump? Bueno, sí, no hubo solo un intento de asesinato. Hubo 2 para quitarle la vida, pero fallaron. Y uno falló, milagrosamente. Y ese que falló milagrosamente fue en Butler, Pensilvania.
En realidad estaba ligado a un misterio de un antiguo sacerdocio, ligado a asegurar que volvería a la Casa Blanca. Esa es otra historia. Pero la pregunta es, si Dios salvó a Donald Trump del asesinato, milagrosamente, pero Charlie Kirk no fue salvado de un asesinato. ¿Por qué? ¿Qué significa? Voy a responder eso en el próximo mensaje porque se trata de dónde estamos y de qué trata todo esto. Vamos a revelar por qué sucedió esto, por qué el enemigo buscaba hacer lo que hizo. ¿Y dónde está Dios en esto? ¿Y qué es lo que Dios busca hacer? Iremos de Jezabel y las brujas al dragón contra Dios. ¿Y a dónde nos llevará todo esto? Y lo que debemos saber. Para asegurarte de no perdértelo, presiona suscribirse ahora. Ahora escuchen, muchos están asustados y confundidos. Muchos están enojados y queriendo levantarse con ira. Escuchen, nosotros no somos de esto. Si somos hijos de Dios, debemos combatir el mal, sí. Y debemos levantarnos para combatir el mal y las agendas malignas. Pero como hizo Charlie Kirk, luchen contra la oscuridad, contra la muerte, con el poder de Dios. Pero no puedes combatir el odio con odio, ni el poder del enemigo con el poder del enemigo. Luchamos por el poder de Dios y por el Espíritu y con el Evangelio de salvación. Pero nuestra lucha no es contra las personas. No odiamos a nadie. No hay lugar en el reino de Dios ni para sus hijos para la violencia o el odio. No debemos odiar a nadie ni convertir a nadie en nuestro enemigo. Sí, hay personas que se consideran nuestros enemigos y están en nuestra contra. Pero el Señor dijo que los amemos y oremos por ellos. Debemos buscar su salvación, vencer el odio con el amor de Dios, la oscuridad con la luz de Dios y el mal con el poder del Evangelio. Si estás enojado por lo que pasó, no dejes que el enemigo gane. Toma ese enojo. Dice, enójate pero no peques. Toma ese enojo y canalízalo hacia el bien, algo que dé vida. Es decir, vivir aún más total, radical y poderosamente para Dios, apasionado, audaz y ferviente, como Charlie Kirk. Vivir como un discípulo de Dios, difundir la palabra de salvación. Ese es el poder. Y tocar al mundo. Sí, lucha. Lucha contra la oscuridad. Decide de una vez por todas que vas a vivir plenamente para Dios y cumplir tu llamado. Porque Dios quiere hacer algo grande. Voy a profundizar en eso. E incluso más grande de lo que hemos conocido. Eso es lo que abriré en el próximo mensaje. Ahora les daré una palabra final por ahora, en un momento. Pero el tiempo aquí es de Dios. Y no digo que yo sepa estas cosas, pero el avatar salió en este momento. Hay una razón. Porque se trata de todo esto. Si aún no tienes tu copia, ve a Amazon o a cualquier lugar donde consigas libros. Si ves esta portada, es esa porque hay otras cosas con ese nombre. Consíguelo para quienes te rodean y para ti, que necesitan saber o ser salvos. Ahora, la última palabra para ustedes es del libro de Romanos. Esto es lo que tengo. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Nunca paguen a nadie mal por mal. Nunca se vengan ustedes mismos, amados. Dejen lugar para la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y no se dejen vencer por el mal, sino venzan el mal con el bien. Y recuerden, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Hasta la próxima. Y el próximo mensaje, soy Jonathan Cahn diciendo, fortalécete en el Señor, amigo mío, y en el poder de su fuerza. Shalom. Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido. Y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.